Ahora sí damos inicio a esta actividad llamada Participación Política de la Diáspora Venezolana. Gracias Patricia, gracias Nancy, gracias Ana Karina y Juan Pío por acompañarnos en esta actividad que se está haciendo en el marco del Día de la Democracia. Hoy es el Día Internacional de la Democracia, pero además también en el marco de una actividad a nivel regional que se llama Democracia Viva, que básicamente es una actividad que se está haciendo de manera anual, promovida por la ONG Asuntos del Sur en distintos países de la región. De hecho, hoy hay planteadas más de 7 actividades en los distintos países y les cuento que esta es de las pocas actividades que se está haciendo en relación con o sobre Venezuela, cosa que parece impresionante, dado la situación que tenemos. Debería ser mucho más llamativo el tema venezolano. Sin embargo, gracias nuevamente a las personas que están conectadas. Em, y para iniciar y darles un poco del contexto de qué va esta actividad, la idea de esta actividad es básicamente que podamos explorar la participación de la diáspora venezolana en 2 dimensiones. Hay una primera dimensión que tiene que ver con qué está pasando con la participación política de la comunidad migrante en los países de acogida, específicamente de la comunidad migrante venezolana, si están participando en procesos políticos o no, si están participando ya por una vía electoral o no, y cuáles son los retos que tienen. Pero además de eso, cuando hablamos de participación política de la diáspora, también estamos hablando de la participación política de estos grupos en, en este caso, en el país de origen, en Venezuela. Y en un momento trascendental para el país, como va a ser este año 2023, si se llega a ejecutar el tema de las primarias de la oposición, y el próximo año, si se llega a tener una eventual elección presidencial, también es un tema sumamente importante, porque no estamos hablando de 1 o 2 o 3 votos que pueden venir del exterior, sino estamos hablando de estos casi 8 millones de personas. Al menos la mitad debería o podría estar habilitada para votar en unas posibles elecciones. Entonces, en ese marco, con estos 2 temas, vamos a dar inicio a esta conversación donde vamos a estar alternando entre estos 2 enfoques, tanto el de la participación en los países de acogida como la participación, en este caso, en Venezuela. Así que para iniciar, vamos a comenzar con Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolana en Chile, con más de 5 años de experiencia en terreno, trabajando de la mano con organizaciones de la sociedad civil y también con la institucionalidad pública de ese país. Y bueno, la pregunta para ti, Patricia, además de nuevamente darte las gracias y la bienvenida por estar acá, es cómo visualizas y cómo ha sido la participación, en este caso, de la comunidad migrante venezolana en el contexto chileno, entendiendo que en los últimos años se han tenido varios procesos electorales y que inclusive en este momento se sigue llevando a cabo un proceso constituyente. Así que tienes 5 minutos, adelante. Hola, buenas tardes, buenos días, si es que hay alguien todavía que está antes de las 12. Gracias, quiero agradecer por la invitación a Democracia Viva, a la ONG Plan País, a em, Asuntos del Sur y por supuesto a Diáspora Global por la invitación. Mira, empezar diciendo que la participación política es intrínseco del ser humano y lo vemos en la diáspora venezolana, yo creo que en todos los países a donde llegamos, ¿no? Particularmente en Chile, la participación política es un derecho consagrado además en la Constitución para las personas que no han nacido en Chile a partir del 5.º año de avecinamiento. Esto quiere decir a partir del 5.º año que tienen su primera visa de residencia. ¿Ok? Entonces, la participación de las personas venezolanas en Chile en sus procesos electorales ha sido bastante activa y de hecho somos el colectivo más grande. Para la próxima elección vamos a ser el colectivo más grande con votantes para el proceso constituyente, la salida del nuevo proceso que se está llevando a cabo aquí de la redacción de una nueva constitución. Dicho esto, bueno, además somos el colectivo que más participa porcentualmente. No solamente tenemos el derecho a voto, sino que en comparación con otras comunidades migrantes acá, el colectivo venezolano es el que más participa porcentualmente en los procesos electorales en Chile.
Dicho esto, bueno, tenemos que tomar en cuenta que somos muy diversos, somos tan diversos como nuestra diáspora en sí. Entonces no podemos decir que la participación política se inclina hacia un sector ideológico u otro, lo cual a nosotros nos parece estupendo porque hay un balance en la percepción del plano político en Chile. Con respecto a la participación en la toma de decisiones, que también es una participación política, y en la creación de políticas públicas, sobre todo respecto al tema migratorio, la comunidad venezolana en Chile es una comunidad bastante profesionalizada y que desde hace 2 años en adelante hemos tratado de ejecutar acciones mancomunadas, entendiendo que cada organización o cada persona no renuncia a sus principios, sino que hemos encontrado puntos en común y en esos puntos hemos trabajado al unísono todas las organizaciones de la sociedad civil, las personas que hacen activismo político, ¿no? Y eso ha sido bastante gratificante y hemos visto resultados importantes. Nosotros tuvimos una participación como organización de la sociedad civil en la discusión del proyecto de ley junto a otras comunidades migrantes y logramos avanzar en varios artículos que tenían que ver con derechos de las personas migrantes que a nosotros nos parecía bastante importantes. En el último año hemos trabajado en mesas para hacer un diagnóstico de la diáspora. La última mesa que tuvimos fue en abril del año pasado y participaron más de 100 personas representando diferentes organizaciones, partidistas y no partidistas. Y a raíz de esto generamos un informe con el diagnóstico y propuestas para el gobierno que en ese entonces estaba entrando a la administración del Estado y fuimos recibidos tanto por la Cancillería, en aquel entonces era la canciller Urrejola, fuimos recibidos también por el director del Servicio Nacional de Migraciones y fueron acogidas bastante bien todas nuestras recomendaciones. Así que yo me atrevería a decir que la participación política de la diáspora venezolana en Chile ha sido bastante satisfactoria. En este momento puntual, como lo decías, Carlos, estamos llevando a cabo un trabajo importantísimo que tiene que ver con el tema de la elección primaria y es muy satisfactorio decir que Chile ha sido pionero en todo lo que tiene que ver con la confirmación de los comités locales, con la ubicación de los centros de votación y bueno, la próxima semana se van a seguir llevando a cabo reuniones con diferentes Mm, autoridades para solicitar ya. el apoyo en las distintas gestiones que se necesitan para llevar a cabo la primaria. Hoy tengo que ir a la oficina. Y Da una esto casa en realidad que se llama la oficina. tiene que ver No es una actividad que quieren que pasen. con la necesidad de las personas venezolanas en diáspora de participar activamente en la toma de decisiones para generar un cambio político e institucional en Venezuela. Y como lo venía diciendo, la madurez de la diáspora venezolana en sus distintas organizaciones nos ha permitido avanzar rápidamente en generar los puentes y tener casi un 80% del trabajo de los comités locales ya listos en función de la primaria del 22 de octubre. Qué bueno, Eso, Patricia. Gracias, gracias por esa intervención y por este análisis que también junta tanto la participación que está en el país de acogida, en este caso en Chile, como la disposición que hay de participar en procesos electorales, en este caso político-electorales, en este caso hacia Venezuela. Importante mencionar como un dato que dentro de los centros electorales que hay para votar en las primarias, Santiago es uno de los que más está concentrando gente. Y me quedo con una cosa que dijiste, que dentro de la comunidad migrantes en Chile, la comunidad venezolana es una de las que más tiene predisposición a votar, a participar, y eso creo que también habla de una cultura democrática que en estos tiempos en la región donde hay tantos desafíos para la democracia, es una señal alentadora. Para continuar con la conversación, ahora le vamos a dar el pase al director ejecutivo de la ONG Plan País, Juan Pío Hernández. Juan se encuentra basado en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, y lo hemos invitado a esta conversación. Básicamente es para que nos pueda comentar un poco qué está pasando en este caso con la participación de la comunidad venezolana
de cara a ciertos procesos electorales que se van a llevar a cabo en Venezuela, como pueden ser justamente las elecciones primarias, en el entendido y para darle un contexto quizás a las personas que no son de Venezuela, que Estados Unidos es uno de los países que en estos momentos no tiene representación diplomática. ¿Y qué pasa con esto? Que en unas posibles elecciones presidenciales el año que viene, las personas que se encuentran en este país van a tener desafíos adicionales para poder acceder a su derecho al voto. Cosa distinta que puede pasar en casos como Chile o Argentina, donde al menos hay un consulado y una embajada funcionando. Pero para conversar y profundizar un poco más de esto, le doy el pase a Juan y que nos comente un poco el contexto que se está viviendo en Washington y en Estados Unidos de cara a la participación de la comunidad venezolana en los próximos procesos políticos electorales. Juan, adelante. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por organizar este evento y por Asuntos del Sur. Muchas gracias a Asuntos del Sur por invitarnos a ser parte de esta conmemoración a la democracia, Democracia Viva, un evento celebrando este sistema que tanto defendemos, que es un momento que está muy frágil y bajo muchos ataques, por lo cual siempre es importante todo espacio que podamos encontrar para celebrar la democracia, para buscar maneras para fortalecerla y bueno, y reconocer que muchos actores somos necesarios para mantener, para protegerla, como es el caso de los migrantes. Hablando del tema que me preguntas de la participación de la diáspora venezolana en Estados Unidos, algo que hay que recordar es que antes de estos flujos, de que explotaran estos flujos migratorios venezolanos, dado a la crisis, Estados Unidos siempre ha sido el país el centro de participación del registro electoral en el exterior con mayor participación históricamente. O sea, dado de que aquí, bueno, la diáspora inicial venezolana fue una diáspora que venía, bueno, o sea, si vemos la historia de la diáspora, las primeras olas son una diáspora más profesionalizada que salió por programas de estudio como la Gran Maricana de Cucho, pero para no irnos para ese punto, vemos que Estados Unidos siempre ha tenido un porcentaje grande del registro electoral. Por ejemplo, en estos momentos, de los 107.000 meros votantes que están registrados en el exterior, unos 40.000 son de Estados Unidos. En la consulta soberana del año 2017, en el que fue un gran manifestación de la sociedad civil o sea, denunciar lo que estaba pasando en el país en ese momento, participaron alrededor de 780.000 personas de la diáspora, de los cuales 255.000 fueron de Estados Unidos. En estos momentos, para este proceso de primarias que se está planificando para el 22 de octubre, de los 390.000, 98.000 que están inscritos, unos 98.000 son de Estados Unidos, lo que representa como un 25% de esto. Así que ha sido siempre un gran porcentaje de este registro de votos y también ha sido el principal, uno de los principales bloques que no es algo nuevo. O sea, toda la erosión de la democracia en Venezuela y el ataque que el régimen actual ha hecho a los ciudadanos venezolanos que viven en el exterior es algo que inicia hace más de 10 años. Cuando en el año 2012 el entonces presidente Chávez cierra el consulado de Miami y eso empieza que era el principal voto en el exterior y eso empieza una serie de eventos que hasta hoy en día el registro electoral no ha subido en los sueldos. Así que, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Estados Unidos es como de estos 107.000 que ya están registrados a votar, en Estados Unidos son 40%. Estos no se esperan que puedan participar para la elección del 2024, pero se está buscando la manera en la que levantar estos temas. Volviendo al tema de la participación venezolana en el país, acá vemos que Estados Unidos es un país muy grande geográficamente, que tiene o sea, un gobierno federal que tiene diferentes características dependiendo de las regiones de la que te refieras.
Vemos que aquí en el estado de la Florida hay una presencia muy marcada de la comunidad venezolana que le da un poder político en este estado, ya que, como bien mencionan en Chile, y creo que es el caso en todos los países donde hemos llegado los venezolanos, donde llegamos tenemos una gran vocación democrática y una gran participación, lo que aquí le ha dado una voz a la comunidad venezolana y a este porcentaje de potencial electores que ha convertido el tema venezolano en un tema bipartidista, en el que tanto demócratas como republicanos, en un momento en el que hay altos niveles de polarización, se encuentran consensos con el tema de Venezuela, que hasta hemos llegado al punto de que un grupo de senadores de los dos partidos hace 2 semanas escribieron una carta protegiendo, pidiéndole al gobierno de Estados Unidos, al gobierno, o sea, central, que apoye el proceso de primarias y que debería ser protegido para esto. ¿Qué hace falta en esa carta que la comunidad venezolana aquí en Estados Unidos tenemos que organizarnos para vocalizar mejor? Es la defensa a estos votos, que no solo es esos 40.000 que ya están inscritos, que por la situación actual lo más seguro es que no puedan votar para esto, pero también esa gran cantidad de esa violación a los derechos de los venezolanos que viene teniendo lugar desde hace más de 10 años, en el que los consulados que deberían tener un registro electoral abierto, permanente, no lo está. Los consulados no están registrando personas y desde hace 10 años, de ese número de 107.000, vemos que no ha cambiado mucho, por lo cual los venezolanos, en donde sea que estemos, tenemos que vocalizar este tema, darle visibilidad y buscar apoyos en los países donde estamos para proteger estos derechos y lograr una mayor participación donde hay definitivamente voluntad de participar. Muchísimas gracias, Juan, por este recuento, y creo que también es importante lo que mencionas en cuanto a los antecedentes, cosa que es importante porque puede pasar también en casos de otros países, de cómo existen precedentes que a largo plazo pueden vulnerar el derecho al voto de las personas que se encuentran en el exterior, como puede ser el cierre de un consulado. Normalmente cuando hablamos del cierre de un consulado, lo primero que pensamos es, bueno, esto impide que yo pueda hacer trámites. Y correcto, puede ser que esto tenga una mayor proximidad o inmediatez en cuanto a la gente y el impacto que tienen ellas, pero también el cierre de un consulado en una ciudad, en la región de un país donde hay una comunidad migrante importante de ese país, implica que puede verse vulnerado el derecho al voto, y en un momento donde no solo por Venezuela, sino por las grandes migraciones que estamos viviendo a nivel global, cada vez va a ser más importante proteger el derecho al voto en el exterior. Inclusive uno lo puede notar en Europa, Próximo Oriente, donde países, por ejemplo, como Turquía, los partidos van a hacer campaña a ciertos países de Europa, como Italia o como Alemania, con una importante comunidad migrante de origen turco, que hacen campaña porque ese voto es determinante en la política doméstica del país. Entonces, es muy importante mencionar esto, y ojalá que estos retos que se tienen en Estados Unidos con esta incidencia y con esta presión puedan tener resultados próximamente. Para seguir en esta misma línea y conocer el caso de otro país, ahora nos vamos hacia el caso de Colombia. Y en Colombia vamos a tener a Ana Karina García. Ana Karina es la presidenta de la Fundación Juntos Se Puede, y además de tener una amplia trayectoria de incidencia y en el área política, anteriormente en Venezuela, en este último tiempo ha brindado un apoyo sumamente importante a la comunidad migrante venezolana en Colombia, pero además de eso, en este último tiempo también ha estado apoyando e incentivando que exista esa participación política de los migrantes venezolanos en los próximos procesos político-electorales que tienen que ver con Venezuela, que tienen que ver con el país.
Dicho esto, Ana, sabemos que el contexto en el caso colombiano puede ser distinto al caso de Estados Unidos, aunque si hubiésemos hecho esto hace un par de años hubiese sido casi que el mismo contexto porque no se tenía consulado. Pero bueno, también entendemos que Colombia está atravesando su propio proceso político y quisiéramos conocer un poco tu perspectiva de cómo ves esa participación de los venezolanos, por ejemplo, en estas próximas elecciones primarias. Y si nos puedes comentar un poco esa percepción, siendo que Colombia concentra la mayor cantidad de población venezolana dentro de los países de acogida. Adelante. Bueno, mil gracias, Carlos, y gracias a todos. En Colombia, aunque estamos en un contexto político de restablecimiento de relaciones entre Venezuela y Colombia en los últimos 6 meses, hay una apertura de un consulado en la ciudad de Cúcuta y el anuncio de la apertura en otras ciudades en las próximas semanas. La realidad es que estos espacios de representación del gobierno venezolano hacia su población siguen siendo espacios que están muy restringidos para el común denominador de la población, en términos de costos, en términos de accesibilidad. Entonces, Colombia vive un momento complejo. Porque ¿Por además de qué? que se Porque tenía un gobierno que tenía políticas basadas en la realidad de la no existencia de consulta y de la no relación entre ambos países. Con este restablecimiento de relaciones, enfrentamos políticas que asumen que todos los venezolanos tenemos acceso a una representación de un gobierno como tu Estado que debe cubrir y debe garantizar tus derechos básicos. Entonces ahí hay una primera actividad que yo creo que es importante resaltar, que venimos luchando desde la sociedad civil con el gobierno colombiano, que entienda que la existencia de un consulado no implica la garantía de no implica la garantía del derecho al acceso a la identidad, no implica la garantía de protección de tus derechos, y esa es una primera de las dinámicas que yo creo que hay que resaltar. Segundo, nosotros hicimos un estudio en noviembre de 2022, hace más o menos casi un año, donde nosotros hicimos una muestra representativa de 1.200 personas en la ciudad de Bogotá para entender cómo estaba la visión de la participación política de la población venezolana en el país. Ahí, bueno, tenemos unos datos importantes en términos de rango de edad. De entre 18 y 23 años tenemos un 14% de representación en esta encuesta. Entre 29 y 35, entre 24 y 35 tenemos un 46% de representación. Luego, entre 36 y 47 tenemos un 21% y así sucesivamente va mitigando hasta llegar a 60 más, donde lo que tenemos es un 3% de representación. ¿Por qué les digo estos números? Porque yo creo que hay que destacar que la mayoría de los migrantes en Colombia son jóvenes, es decir, están entre los 18 y los 35 años. Y ahí hay una realidad importante, ¿por qué? Porque se dice que los jóvenes son los que menos visión de participación tienen. Y lo que nosotros encontramos en esta encuesta es que la mayoría de los que están, que son jóvenes, quieren participar. Y ahí, bueno, en la población migrante venezolana, para darles un perfil, en Colombia tenemos una realidad donde el 52% de esta población tiene estudios de bachillerato, un 15% tiene estudios universitarios y un 1% tiene maestrías o posgrados en Colombia. Entonces, vemos que aunque se dice que Colombia es uno de los países con la mano de obra menos calificada en términos Latinoamérica, tenemos todavía un porcentaje importante de personas estudiadas que lamentablemente no han podido convalidar su título, pero que tienen una formación académica importante. Esta es una población de estratos 1, 2 y 3, quiere decir que es población de pobreza o pobreza extrema, que es la calificación que se le da en Colombia a esa estratificación social. Y quiero a una pregunta que me parece clave que nosotros hicimos, y es, bueno, ¿y estarías dispuesto a participar? Esa fue la primera pregunta, a participar en unas posibles elecciones. El 80% dijo que estaría dispuesto a participar, pero nunca preguntamos si estarían dispuestos a ir por sus recursos a votar. El 75% de la población dijo que sí. Es decir, que no son dispuestos
es tan importante la participación política, sino que además estoy dispuesta a invertir de ese dinero que yo trabajo para el país. Yo creo que es clave. Ahí te perdemos un poco en el audio, Ana Karina. ¿Por qué esa cifra no se reflejó en la inscripción de las elecciones primarias? Bueno, yo creo que ahí hay varios factores que son cosas a mejorar para el futuro. Primero, estábamos hablando de un proceso de inscripción que no necesariamente funcionaba en todos los aparatos electrónicos, sobre todo en los de baja gama. Les decía, el porcentaje más alto son estratos bajos. Esto quiere decir que tenían teléfonos de baja gama. Cuando nosotros nos fuimos a la calle a tratar de inscribir a esta gente, nos encontramos con una brecha tecnológica importante. Segundo, los tiempos de inscripción fueron muy cortos. Esto es una ciudad sumamente grande y el país no te quiero ni contar. Entonces, los tiempos fueron muy cortos y la comunicación hacia el exterior no fue suficiente. Entonces, yo creo que hay una cantidad de personas que ahora está preguntando, ay, ya yo no me puedo inscribir, no puedo participar. Entonces, sí hay una necesidad de participación. Entonces, ahí, en términos de participación hacia Venezuela, también vemos importante que un 75% de la población quiere volver a Venezuela. Es decir, hay un 75% que dice yo quiero regresar. Pero además les preguntamos para el tema del sentido de pertenencia, que yo también creo que es clave en el proceso de participación política. Hicimos una pregunta que decía, ¿volverías a nacer en Venezuela? Y el 95% de la población respondió que sí, sin importar las condiciones en las que está el país. Entonces hay un sentido de pertenencia, la diáspora quiere participar, la diáspora quiere seguir involucrado con el país. Lo que hay es que abrir espacios de participación. Y un poco lo que venimos construyendo, nosotros venimos haciendo unos talleres que se llaman Acción Ciudadano, donde hablamos de política, donde hablamos de participación, porque además estamos convencidos de que participar es un derecho humano. Entonces, que hayas salido de tu país no quiere decir que tú pierdas ese derecho. Entonces nosotros no solo discutimos el tema de la política, sino de la política venezolana, sino cómo yo como nuevo ciudadano o como nuevo bogotano o como nuevo colombiano me involucro en la política de este país que me acoge. Porque al final, ¿qué es la política? Es mi espacio de voz y representatividad en la construcción colectiva. Entonces ahí hay unos espacios importantes con los altos comisionados de la Alcaldía de Bogotá, se construyen espacios, con la Cancillería se construyen espacios. Yo debo decir que más allá de los cambios de gobierno, los espacios de participación para la población migrante en Colombia siguen existiendo. Que hay miles de cosas que hay que mejorar, sí. Que hay miles de métodos y razones por las cuales seguir haciendo incidencia, sí. Pero en Colombia hay una participación importante, hay una necesidad de participación de la diáspora y lo que hace falta es que se construyan más espacios para poder participar. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana Karina, bueno, por esta explicación de la situación en Colombia, pero sobre todo por estos datos que comentas, que por el chat preguntan si esos datos están disponibles, si los puedes compartir. Me quedo con esa disposición identificada por parte de ustedes de, de que hay interés en participar en los procesos políticos venezolanos, y yo creo que también desmonta justamente ese ideario de, bueno, en Colombia habitan o se ubican las personas migrantes venezolanas con mayores grados de vulnerabilidad, y esto significa que estas personas no están dispuestas a participar. Ese discurso es importante cambiarlo, y qué bueno que el trabajo que están haciendo dentro de Juntos se Puede, y también en conjunto con lo que está pasando en estos momentos en los procesos políticos colombianos. Dicho esto, vamos ahora con nuestra última panelista, con Nancy Arellano, eh, presidenta de Beniactiva. Beniactiva es una organización de la sociedad civil ubicada en Perú, que ha hecho un trabajo extraordinario a favor de la comunidad migrante venezolana y peruana, es decir, también trabajando con la comunidad de acogida. Y hemos invitado a Nancy porque además del extraordinario trabajo que está haciendo en terreno, en los territorios, con las personas migrantes, Nancy también, al igual que Ana Karina, ha entendido que las personas migrantes también son sujetos políticos que necesitan incidir en el territorio donde habitan,
y se ha hecho también un trabajo para participar en procesos de incidencia dentro del Perú con distintas instituciones públicas. Y por eso hoy queríamos escucharte a ti, Nancy, que nos pudieses comentar un poco esa realidad en Perú, que también tiene retos propios adicionales en la institucionalidad democrática en estos momentos que atraviesa, y cómo se vive también siendo una persona migrante cuando está el hecho de incidir, pero al mismo tiempo de luchar por el acceso a los derechos inclusive más básicos. Así que, Nancy, bienvenida y adelante. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, muchas gracias a las organizaciones que hicieron posible que el día de hoy podamos, bueno, estar aquí para vernos virtualmente, ¿no? Eh, bueno, en efecto, desde Perú venimos trabajando en Beniactiva. Bueno, nosotros hemos montado toda una teoría alrededor de los procesos reales de integración. Creo que perdimos a Nancy. ¿Sí? Bueno, mientras esperamos que se pueda volver a conectar, este, podemos también hacer algunas reacciones al respecto de estas reflexiones que hemos comentado. Quizás hay una pregunta o intercambio entre Patricia y Ana Karina, que en ambas comentan de la disposición a participar por parte de los venezolanos. Quizás ahí la pregunta que les tengo sería, ¿qué falta por hacer para que esa participación sea más efectiva? ¿Qué falta por hacer en esos países de acogida o qué falta por hacer de pedirle a la institucionalidad venezolana? ¿Tenemos ya a Nancy de nuevo por acá o no? Creo que no. Bueno, adelante con esa pregunta, Patricia o Ana Karina, quien quiera comentar. Sí, bueno, yo creo que hay que seguir insistiendo en la incidencia en los países de acogida para que el Estado venezolano o la administración del Estado venezolano respete el derecho básico, el derecho humano a la participación. Nosotros en Chile hemos estado avanzando en este aspecto. Hace este año solicitamos información que comparaba el término de residente legal que está en la legislación venezolana para poder votar en el exterior, eh, para poder definir entonces cuántas personas venezolanas pueden votar en unas posibles elecciones presidenciales en Venezuela, ¿no? Afortunadamente el Estado chileno nos respondió y en base a esa respuesta, nosotros el cálculo que hacemos es que aproximadamente 375.000 personas estarían habilitadas para poder votar en Chile. Entonces, lo que nos proponemos nosotros como comunidad ahora, luego de las primarias, es seguir empujando para que a través de las distintas cancillerías se presione al régimen de Venezuela para que efectivamente abra el registro electoral que debe estar abierto permanentemente, para que las personas puedan inscribirse y ejercer su derecho al voto. Estoy totalmente de acuerdo con Ana. Las personas venezolanas, si pudieran y estuvieran las condiciones dadas, regresarían a Venezuela. Y esto pasa por un proceso político que cambie las reglas del juego allá, y estoy segura que de poder hacerlo, las personas harían el esfuerzo, inclusive las que no viven en Santiago, de venir al consulado en Santiago e inscribirse en el registro electoral para poder participar de las elecciones presidenciales. Muchísimas gracias, Patricia, por ese comentario. Y antes de escuchar quizás la reacción de Ana, veo que ya tenemos nuevamente a Nancy en línea. Así que, Y Nancy, perdón, adelante, no te preocupes. quedó como una película de terror. El Estamos en asesino vivo. es tú. Sí, sí, quedó. Disculpen. Bueno, como comentaba, desde Benactiva venimos trabajando en todo un enfoque que hemos llamado el heptágono migratorio. El heptágono migratorio busca propiciar justamente el camino a la integración plena de las personas migrantes en el ejercicio de sus derechos
arranca por el derecho a la identidad, lo que tiene que ver con los procesos de regularización, continúa por el acceso a los sistemas de protección, que son imposibles sin que antes medie un proceso de regularización migratoria, continúa con la acreditación formativa o el acceso a los sistemas de educación, prosigue con lo que tiene que ver con medios de vida lícitos, empleo, trabajo digno, o bien emprendimientos. Luego refiere a la creación de espacios para la realización efectiva a nivel cultural del otro, es decir, la integración sociocultural. Continúa por la participación cívica, es decir, el ejercicio de los derechos civiles y políticos respecto tanto del país de origen como de la comunidad de acogida. En el caso del Perú, debe señalarse que, bueno, primero, la Constitución peruana establece que los derechos fundamentales se dan por territorialidad, no por nacionalidad. Todas las personas dentro del territorio peruano son sujetos de derechos, sin excepción, y tienen garantizado constitucionalmente el disfrute de todos sus derechos fundamentales. Pero además, en materia de derechos civiles y políticos, la participación a nivel local, a nivel municipal, es plena. Es decir, después de 2 años de residencia, tienes derecho a elegir y ser elegido incluso a nivel local. Y por último, para cerrar el heptágono, los 7 ejes, sería la inclusión financiera, donde arrancamos por lo que tiene que ver con el disfrute de servicios, es decir, la bancarización, y continuar el camino hacia el disfrute de productos financieros, es decir, ya generar pues, acceso, ¿no?, a los sistemas de crédito o apalancamiento financiero. Esto se complementa con 3 enfoques transversales. Uno es el de seguridad, el segundo es el de vulnerabilidad y el tercero, por supuesto, el enfoque de género. Para nosotros, bueno, bajo ese enfoque es que hacemos pues todos los programas, proyectos, pasan por, digamos, la perspectiva del heptágono. Tenemos 3 años trabajando este desarrollo y nos ha permitido pues validar que en efecto las personas, una vez que logran avanzar en estos 7 ejes, logran niveles de estabilidad y es lo que hemos llamado la ruta de arraigo. Es la forma de lograr arraigarse en el territorio, construir, ¿no?, el disfrute de una identidad plena, de una ciudadanía que pase de ser ciudadanía social a ser, en el mejor de los casos, a ser ciudadanía efectiva. Esto no significa que no haya barreras, por supuesto. Ahí es donde empieza la historia. Ahora primero lee el deber ser, ¿no?, y de lo que hemos venido construyendo para poder tamizar, ¿no?, la realidad. Y dentro de la realidad, que como dice Wisława Szymborska, a veces nos persigue, o mejor dicho, la realidad siempre nos persigue en cada huida. Eh, la verdad es que allí nos enfrentamos a distintos retos, ¿no? Por un lado, respecto de la comunidad de acogida, lo que sabemos que son los problemas para los procesos de regularización, específicamente por la ausencia de determinados documentos para que los venezolanos puedan acreditar su identidad frente al Estado receptor. Eso ralentiza mucho de los procesos e incluso impide el avance en distintos procesos de mejoramiento de las condiciones o el acceso a las calidades migratorias. Digamos que aquí hay como una escalera de calidades. Tienes instrumentos temporales que no te dan acceso a determinados sistemas porque están concebidos, insisto, como instrumentos temporales, a diferencia del caso colombiano, ¿okay?, que el instrumento temporal es de 1 década. En el caso en el caso peruano, el instrumento temporal es de 1 año, máximo 2, y ese instrumento está concebido como para situaciones, la verdad, eh, muy apremiantes, donde se espera además que haya una solución, la verdad, más rápida para la circunstancia que hace que esta persona que está en el territorio peruano pueda, por ejemplo, recibir renta de fuente peruana, es decir, trabajar, pero que no va a tener un carnet de extranjería porque está en una situación que podría ser, no sé, mira, un terremoto en frontera con Bolivia, tienes una comunidad afectada temporalmente mientras llega cooperación, etcétera, le das el instrumento temporal, puede trabajar en el territorio, pero a la vez ya se está solucionando el tema en su país de origen y finalmente va a volverse, es como para ese espacio como de flujos mixtos, ¿no? Este,
Sin embargo, el instrumento, bueno, ha sido utilizado desde nuestra perspectiva de una manera excesiva, que no ha garantizado que se cruce o se pase a condiciones que permitan el ejercicio, insisto, completo de la ciudadanía eh, plena, sino que ha estado, bueno, todo este proceso de buscar que todo el sistema se adapte al hecho de que el instrumento temporal se está usando de manera, eh, no voy a decir permanente, porque permanente es otra calidad migratoria aquí en el Perú, pero de una manera extendida, ¿no? Luego tienes otro instrumento que es la calidad especial residente, está como en el medio, ¿no? Porque es para situaciones no contempladas en las demás calidades migratorias, que es como una suerte, no sé, vamos a decirle que es como una green card light, porque, y está dada, es como una cosa entre la green card y el parole, ¿no? Porque te permite, ¿no?, acceder al carnet de extranjería, pero te pone claramente una condición de te estoy dando este carnet porque no acreditas trabajo formal, porque no acreditas ser inversionista, porque no acreditas estar dentro de los convenios del Mercosur, porque no acreditas. Entonces, claro, te pone en una calificación que, por ejemplo, las calificadoras de riesgo, a la hora de hablar de bancarización, saben que los que tienen calidad especial no acreditan todas las condiciones de seguridad o de arraigo que les permitan, por ejemplo, ser sujetos de crédito. Y en los scoring no van a salir tan bien puntuados. Entonces, claro, nosotros vamos viendo como todos estos temas. Otra de las barreras que hay en el ejercicio de los derechos civiles y políticos respecto de Perú es que, pese a que Perú tiene, por un lado, el voto obligatorio para sus nacionales y que su habilitación para ejercer el derecho al voto es automática, es decir, tú cumples los 18 años y automáticamente ya puedes ir a votar, es más, debes ir a votar porque si no te van a multar. En el caso de los extranjeros, media un proceso de inscripción, algo así como lo que nos pasa a nosotros los venezolanos de ir al Consejo Nacional Electoral. En este caso tienes que ir ante RENIEC, pero tienes que acreditar 2 años de residencia en el territorio, pero además es un proceso que no está estandarizado, que no está en el texto único de trámites administrativos, que todavía tiene espacios discrecionales importantes, es un proceso que no tiene costo, pero como solamente lo puede llevar a cabo el gerente de oficina registral, tiene un costo importante para el Estado en términos de tiempo del mayor funcionario, del funcionario de mayor jerarquía en una oficina de atención al público. Entonces, claro, hay unas barreras, digamos, allí, y tan es así que en la última elección, en 2022, el total de personas que se inscribieron fueron 68, de un país que tiene 1,5 millones de venezolanos, solo 68 fueron habilitados ante RENIEC. Allí hay, bueno, estamos justamente abogando para que se faciliten estos procesos porque creemos que es importante. Sin embargo, no es el único mecanismo de participación cívica. En términos de participación ciudadana, nosotros estamos ayudando a organizaciones de base comunitaria para que se formalicen a través de los RUOs, puedan participar en los procesos de presupuesto participativo, puedan acceder a los distintos mecanismos de participación social, teniendo además, bueno, funciones, ¿no?, dentro de la veeduría y el diseño y la incidencia en políticas públicas. En efecto, como bien decías, Carlos, nosotros, por ejemplo, a través del Congreso, ahorita estamos participando de las mesas migrantes del Parlamento Andino, estamos trabajando también con distintos ministerios, con la propia Superintendencia Nacional de Migraciones, y venimos, bueno, buscando abrir, ¿no?, puertas a otros colegas y compatriotas para que puedan ejercer, pues, su derecho a voz. Estamos claros que los estados finalmente, por acción u omisión, elaboran políticas públicas cuando priorizan o cuando desestiman. Y bueno, parte, digamos, del reto en el tema de migración está nuestra poca costumbre de ser migrantes como sociedad, y países como el Perú poco acostumbrados a recibir migrantes. Entonces tenemos un reto que impone, ¿no?, un doble imperativo ético allí, imperativo democrático, en realidad, sobre todo porque son países que, a la inversa, es decir,
no acostumbrados a emigrar, estábamos muy acostumbrados a recibir extranjeros, y los peruanos no acostumbrados a recibir estaban más acostumbrados a emigrar. Entonces hay una importante construcción de narrativas de reciprocidad, que parte no de un tema de cobrar una deuda, como yo te recibí, ahora tú me recibes, sino más bien de atender a un principio de realidad. Sí. Es decir, hay unos flujos financieros importantes. Mira, los peruanos en el exterior son el segundo socio comercial más importante del Perú, aportan 3.800 millones de dólares a la economía peruana. Para que tengan una idea, la balanza comercial con la Unión Europea es de 2.000 millones. Es decir, el trabajador migrante peruano le aporta a su país más que la balanza comercial con la Unión Europea. Ojo, en términos netos monetarios, ¿no? Que sabemos que las relaciones comerciales no son nada más eso, ¿no? Y que se genera empleo y producción. Y no quiero sonar reduccionista en mi perspectiva. Lo que quiero es poner un poco la imagen de las Sí, dimensiones que tiene el no, fenómeno migratorio a y, nivel productivo y de la economía familiar de las personas. Eh, y bueno, por supuesto, el tema de la participación, ya para cerrar, Carlos, con respecto de los venezolanos, y nuestras posibilidades de ejercer nuestros derechos civiles y políticos respecto a nuestro país de origen. Bueno, somos escasos 598 los venezolanos habilitados para votar, es decir, 68 venezolanos habilitados o extranjeros habilitados para votar en elecciones locales en el Perú como extranjeros, y 598 venezolanos habilitados para votar respecto de su país de origen. Es decir, hay una deuda de más de 1 millón de personas, que deberían poder tener el derecho de poder ejercer, ¿no?, el sufragio respecto de su país de origen y respecto de su comunidad de acogida, eh, que, que definitivamente tiene que ser tomado en cuenta, más en el Día Internacional de la Democracia, sí, y mucho totalmente, más Nancy. entendiendo que los retos regionales son los retos regionales. O sea, las debilidades institucionales que hay en la región finalmente lo que hacen es empujar más procesos migratorios desordenados, fortificar con eso o fortalecer las redes de trata, de tráfico, el crimen organizado. O sea, se vuelve un tema de seguridad hemisférica y de seguridad multidimensional que tiene que ser tomado muy en serio, porque es una de las grandes amenazas a la democracia en el siglo XXI. Muchísimas gracias, Nancy, por tu intervención, y yo creo que igual sirve muchísimo para poner en contexto no solo de la participación política, en este caso de la diáspora venezolana, sino sobre la participación política de las personas migrantes en general, en este caso en el Perú, pero que dado tu testimonio sirve sí, sirve de referencia para hacer contrastes con lo que puede estar pasando en otros países. Y concuerdo mucho contigo, hay una relación que quizás no se ve tan directa, pero de hecho, a propósito del Día Internacional del Refugiado, junto con Juan, sacamos un artículo que hablaba un poco de esa relación o sea, las personas no migran de democracias, las personas van hacia países democráticos, pero no se van de los países democráticos, no se van de los países donde hay institucionalidad y donde hay Estado de Derecho. Y eso que parece eh, algo obvio, hay que comentarlo, hay que decirlo, sobre todo en un momento donde, si vemos los últimos datos del Latinobarómetro, que les recomiendo que puedan leerlos, la perspectiva no es nada alentadora en cuanto a la percepción y la importancia que tiene la democracia en nuestra región. Ya para ir finalizando, quisiera abrir un poco el espacio en estos últimos minutos. Si hay personas que tengan algún comentario, alguna pregunta para las y los panelistas, por favor, aquí veo que tiene la mano levantada Jefferson. Jefferson, por favor, adelante, te presentas y comentas tu pregunta o intervención. Gracias. Hola, ¿cómo están? No prendo la cámara por cuestiones de internet. Bueno, yo quería hacer una pregunta que me tiene rondando la cabeza desde que se inició este proceso de inscripción de los venezolanos en el exterior para las primarias de la oposición. Y es que la mayoría de los venezolanos, cuando migramos, también nos llevamos encima esos prejuicios, porque no hay otra palabra, esos prejuicios hacia nuestra política.
y esa desconfianza hacia nuestra política, hacia nuestros partidos políticos, hacia nuestros representantes políticos, y eso todavía lo vemos en los países de acogida. Cuando empiezan a salir los que conformarán los comités de primaria en los países de acogida, vemos que lamentablemente hay muchos individuos que están involucrados con esa desconfianza hacia los partidos tradicionales de Venezuela. Entonces yo quiero preguntarles cómo nosotros, desde los espacios que trabajemos por la migración venezolana para garantizar sus derechos políticos y civiles, cómo nosotros podemos decirle a la gente, miren, confíen en nosotros, miren, confíen en este proceso que se está haciendo, miren, inscríbanse, miren, voten. ¿Cómo podemos decirle eso a la gente cuando seguimos repitiendo los mismos errores de la política venezolana en los países de acogida? Y se los digo porque lamentablemente he leído quienes conforman los comités en Perú, quienes conforman los comités aquí en Ecuador, quienes lo conforman en Chile y en Colombia, y todas esas personas lamentablemente son representantes de políticas de las que los venezolanos estamos huyendo. Entonces yo quiero que ustedes me digan cómo decirle a la gente que confíe en nosotros sin repetir esos mismos errores. Muchísimas gracias, Jefferson, por tu intervención. Antes de darle la palabra a Nancy y Juan, que me imagino que van a reaccionar, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario, sabiendo que también tenemos personas que no son o no son venezolanas o no son de los países, del mismo país de donde son los panelistas. Si no veo más comentarios, adelante, Nancy. Luego Juan y Diego Cabrita. Mira, yo creo que hay algo que hay que tener muy claro y es que no hay solución fácil a los temas de reconstrucción democrática y no hay camino, no hay trocha, pues, no hay camino corto. Y yo creo que el electoralismo que vivimos durante las últimas 2 décadas, lamentablemente nos llevaron a la construcción de unas bases muy efímeras, sustentadas sobre todo en la propia lógica electoralista. Eh, yo creo que allí es importante entender que el compromiso de construcción democrática tiene que ser una constante más allá de las elecciones. Eso quiere decir que las elecciones son tan importantes como el resto del año que no hay elecciones. Y construir esa convicción cívica es un trabajo que tenemos que hacer por compromiso, insisto, de construcción ciudadana, porque al final la democracia pues nos obliga a todos. Y creo que como defensores de derechos humanos, la construcción de espacios democráticos es parte de lo que debemos hacer. En este momento las primarias son justamente una forma de expresión de construcción de un espacio democrático. Eso significa que llamar a la participación o ser parte de la solución, porque al final, más allá de los que están en los comités, lo cierto es que este es un evento bien sui generis y es un evento que llama a la participación cívica amplia. Hacen falta un número importantísimo de voluntarios, hacen falta observadores, hacen falta personas para que trabajen en las diversas posiciones y además hay un reglamento construido desde la propia sociedad civil. Los partidos políticos tienen un rol dentro de esta dinámica. Los actores políticos tienen un rol dentro de esta dinámica, pero la sociedad civil también tiene un rol dentro de esta dinámica y tiene un rol incluso tan o más importante, o mejor dicho, de lo que usualmente suele tener en los eventos electorales, porque de alguna manera está sustituyendo lo que sería el CNE y el Plan República al mismo tiempo, y mostrando además una forma de participación autogestionaria, lo que quiere decir que la motivación y los controles internos que se pueden desarrollar resultan espectaculares. Y a esto se suma el uso de las plataformas tecnológicas que estarían habilitadas, pero además la combinación con los sistemas analógicos de toda la vida, como para que haya además procesos que sean ampliamente verificables y que puedan ser muy fácilmente entendibles por los observadores de los otros países. Y desde el exterior creo que tenemos la oportunidad de construir una suerte de muestra de las capacidades de la comunidad venezolana
para ser resiliente realmente y tenemos la oportunidad que no hemos tenido nunca de generar un testimonio en vivo con observación amplia, no solamente ahora de la comunidad internacional, no, es que ahora son nuestros vecinos, nuestros jefes, nuestros colegas, la gente con la que vivimos, con la que tomamos café, no son meramente observadores por allá hablando en un podio, en un foro, que se conocieron de un ratico o que pertenecen a una red internacional, sino que es la gente que convive con nosotros y que empieza a dolerle también nuestros temas, porque al final se genera un nuevo tejido social. Tenemos la oportunidad de construir un bono de espíritu democrático desde la sociedad civil. Yo creo que eludir esa responsabilidad o ponernos a seguir echándole la culpa a lo que hicieron los políticos de antaño o qué es el político. Hoy día nosotros tenemos la oportunidad y la responsabilidad de hacer política desde la concepción ciudadana y de responsabilizarnos, así como lo hemos hecho de nuestra historia migratoria, del futuro de nuestro país. Yo creo que este es un acto de responsabilidad con la democracia y eludirlo es también un acto insisto, una toma de decisión de abstenerse, y abstenerse al final es rechazar a la propia democracia. Muchísimas gracias, Nancy. Me quedo con tus palabras de que esto pueda ser un acto de resiliencia democrática. Además, es sumamente innovador. Hay pocos antecedentes de esto que se está intentando y creo que más allá de los resultados, también es importante que podamos documentar todo este proceso, no solo para la historia de nuestro país, sino también para el de la región. Diego, veo que habías bajado la mano, pero como tú nos has hablado, si igual quieres intervenir, adelante, que ya estamos por cerrar. Gracias, Carlos. Tenía una pregunta para Nancy. Bueno, dos preguntas para Nancy. Nancy, quería conocer un poco más sobre lo que comentaste del octágono, sobre el tema de género. ¿Cómo has trabajado el tema de género y cuál ha sido el principal desafío que has tenido en los proyectos con respecto al criterio de género? Eso por un lado, y por el otro, si tenías más información o experiencias positivas de venezolanos en Perú que hayan sido candidatos, que hayan pertenecido a esa dimensión política de integración en No. esa comunidad de acogida y que hayan podido ser candidatos. Y te explico porque en Uruguay, yo estoy en Uruguay, acá tenemos dos concejales venezolanos y un diputado y una diputada venezolana. Entonces, esa era mi pregunta. No, bueno, qué maravilloso eso, porque Uruguay, bueno, Uruguay siempre es como una nota al pie en el relato. Pero creo que o sea, uno, en el tema de género, sí, en efecto, bueno, somos la primera organización fundada 100% por mujeres. La verdad es que el enfoque de género es parte de nuestro ADN constitutivo. eh, y además buscamos apoyar, siempre hemos tenido pues el criterio transversal en los temas de género. Nos hemos encontrado, por supuesto, con una serie de estereotipos, tanto de la mujer migrante como estereotipos dentro de la propia migración en las interpretaciones de los roles de género de la comunidad acogida. Y hay un abanico allí interesante porque, bueno, interesante no porque sea feliz, pero digo es interesante porque te das cuenta de algunos matices y de cómo nosotros mismos a veces podemos ser víctimas de esos mismos estereotipos, aunque tengan de repente algún pequeño matiz diferenciado. Por ejemplo, aquí es muy común que las mujeres sean carniceras, ¿ok? Y trabajen picando pollo, carne, etcétera. Y para la comunidad venezolana eso es un trabajo de hombres. Te doy un ejemplo de los primeros que vi. Eh, entonces, encontramos tanto en la división del trabajo como en las relaciones personales, como también en otros temas mucho más delicados o más sensibles, como el tema de la cosificación de la mujer, la hipersexualización de la mujer venezolana, la facilidad o la percepción de que vulnerar, violar, maltratar a una mujer migrante es un delito que puede quedar impune porque el hecho de ser migrante significa que no tiene derechos. Es el tipo de cosas que ocurren y así como ocurre en comisarías que a veces no las reciben. Y parte de esto es lo que nos motivó justamente a generar la clínica jurídica y justamente estos son los temas que nos llevaron a generar el 0800-80-212, que es una línea gratuita de migrantes para migrantes, donde atendemos
directamente a las personas y les ayudamos a cómo llegar a hacer denuncias efectivas, y trabajamos entonces con protocolos de derivación con la Defensoría del Pueblo, con el Ministerio de la Mujer, con el programa Aurora, con las comisarías, con las líneas de denuncia a los procesos infructuosos con comisaría, con el Ministerio del Interior, que es la línea 1818, perdón, así como la línea de trata, la línea de acoso laboral sexual, que es la 1819. Estamos trabajando con los sindicatos, los procesos de socialización del convenio, la ratificación del convenio 190, con los sindicatos peruanos, con las centrales sindicales. Y es como te digo, yo creo que es un proceso de generación de tejido social. Y eso significa que, mira, se hace tejido tejiendo. Y entiendo lo que dice Jefferson del derecho a la abstención, pero yo creo que se hace democracia participando en la democracia. Y no lo digo yo, lo dice Tocqueville. O sea, eso es así, o sea, frente a los desafíos de la democracia, más democracia. Ciertamente, la abstención es un elemento, pero cuando lo pactas, o sea, cuando tú pactas que la abstención es un elemento, tú vas y le metes que cuando llegas a un porcentaje de abstención se repiten las elecciones. Pero cuando dentro del pacto normativo, constitucional o legal no están esas reglas, tú no estás ejerciendo un derecho, sino legitimando que las voces que sí hicieron hablar, hablen, porque estás jugando con unas reglas que no son. O sea, si tú te vas a jugar un partido de béisbol, tú no puedes llegar con yo quiero una pelota de básquet porque a mí me gusta el deporte, porque estás jugando un partido de béisbol, entonces tienes que llegar con el bate, tienes que llegar. Entonces es lo mismo. Si en la democracia nosotros ponemos unas reglas del juego, tenemos que jugar con esas reglas del juego. Si nos salimos de las reglas del juego, lamentablemente, sí, es tu derecho abstenerte porque no es obligatorio el voto, pero eso significa que no participas de la decisión y que la consecuencia natural, responsablemente, hay que entender que así participe el 30%, eso va a pasar. Y ya pasó. La Constitución del 99 tuvo un 36% de participación ciudadana y se nos cambió el pacto político. Los que se abstuvieron en el 99 no ejercieron ningún tipo de incidencia sobre la democracia venezolana, sino que con el silencio legitimaron un cambio constitucional. Entonces, yo creo que ahí hay que, en mi opinión, tener cuidado de no pensar que algunos instrumentos, algunos elementos que en otros países funcionan porque sí están reglamentados así. En el Perú, la abstención, el voto nulo, el voto blanco, al llegar a un porcentaje anula la elección. En Venezuela no ha sido así, nunca. Bueno, Entonces, yo creo que eso también es importante. gracias Nancy, gracias a quienes se han estado conectando y comentando. Lamentablemente, en honor al tiempo, ya debemos concluir este espacio, pero nuevamente gracias a todos quienes han estado participando. Sobre todo, eh, me gusta mucho que durante toda esta conversación no solo ha sido una conversación entre venezolanos, porque también ha estado escuchando parte del equipo de Asuntos del Sur, cosa que me gusta mucho porque es un equipo regional, porque no son venezolanos, y esto también les sirve muchísimo para que conozcan un poco el contexto de lo que está pasando, además que están ubicados en un país donde no había nadie de aquí hablando, que es Argentina, al menos la mayoría de ese equipo. Así que por ese lado, gracias de verdad por quedarse, por escuchar. Ya para cerrar, breves palabras de Patricia y de Juan, y damos por concluido este espacio, pero la invitación es a que podamos continuar el debate y ojalá podamos generar otras instancias de cara bueno, veo que bajaron la mano, de cara a lo que va a ser el proceso de primarias. Creo que sería interesante tener algún tipo de pre y post conversación al respecto de este mismo grupo que también nos pueda servir de base para los otros procesos electorales que van a venir. Patricia, adelante. Sí, bueno, yo rapidito solo decir que la democracia requiere de participación y participación y participación. Yo sé que en algunos momentos quizás la conformación de los grupos que están organizando ciertos eventos pues generan suspicacias, pero yo creo que por lo menos en el caso de Chile la participación de organizaciones de sociedad no partidista ha sido un elemento importantísimo, sobre todo en la conformación de los comités locales. De hecho, la mayoría de las personas que conforman los comités locales son de organizaciones de sociedad civil no partidistas. Lo que no podemos hacer es cerrar espacios a otros actores. Entonces, eso quería dejarlo ahí.
incluir más personas, incluir y participación. Eso yo creo que es la clave y nos lo ha enseñado la historia, por lo menos en Venezuela. Saludos a todos. Gracias, Patricia. Juan. No, buenísimo. No, quería dar unas gracias a todos por este espacio. Creo que este espacio fortalece la democracia y es algo que hay que replicar. Muchas gracias por todas las personas de todo el continente o sea, que están acá y algo un mensaje que hay que visibilizar y que es que ese derecho de participación de la diáspora es un derecho que está suprimido intencionalmente y es algo que necesitamos el apoyo de los gobiernos de acogida, de la sociedad civil. Al comentario de Jefferson sobre los diferentes grupos y todo esto, es que lamentablemente se ha dado, o sea, este episodio como muchos anteriores, se dan pensando es nada más en el evento, en esta elección y después se desaparece, no hay una agenda. Aquí algo que tenemos que tener claro los venezolanos es que o sea, este proceso de democratización es un proceso que tiene que ser continuo. Y esta experiencia tiene que ser una experiencia aprendida, de lecciones aprendidas de no volver de cero para el próximo episodio, lo que sea, sino todo ese aprendizaje, todas esas voluntades, irlas sumando bueno, para que la sociedad civil tenga ese rol protagónico que merece y que este tipo de procesos necesitan, más allá que las fuerzas partidistas que son necesarias tienen su rol también, pero que capaz estén acá en algunos ángulos tomando un rol más de lo que debería ser en un proceso como este. Pero quiero cerrar con un mensaje en el que creo que los venezolanos tenemos dos grandes retos que son al mismo tiempo una oportunidad y una obligación. Número uno es cambiar la narrativa sobre la migración, que vemos que todas las personas que están acá presentes están dando su grano más allá que un grano de arena, sino haciendo un gran labor en los países de acogida. Y número dos, también creo que ante todas las amenazas a la democracia que están pasando en el continente, creo que podemos ser un gran muro de contingencia, dándole visibilidad a las violaciones a la democracia que estamos viendo en todos lados y también participando en espacios como este, en el que veamos mecanismos para fortalecer la democracia regionalmente y conjuntamente. Así que bueno, muchas gracias Carlos por todo esto y por organizar este evento y Asuntos del Sur por toda esta excelente iniciativa. Y bueno, creo que esto es una conversación y un debate, como estamos viendo en el chat, que amerita mucho tiempo, pero que creo que espacios como estos son necesarios para crear esa democracia que no solo queremos para Venezuela, sino también que queremos fortalecer en toda la región. Claro que sí, Juan. Y bueno, creo que en esta conversación hicimos testimonio de cómo se llama el marco de estas actividades en esta semana. La democracia está viva, sobre todo en este chat y en esta conversación. Esta conversación queda grabada, la vamos a utilizar y se las vamos a compartir después. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio y bueno, nos estamos viendo en otro evento y en otra conversación, ojalá ya de cara a lo que va a ser las primarias y quizás leer un poco qué puede pasar luego. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego.